Dios le bendiga, hermanos y amigos. Gloria sea a Jesús. En esta ocasión tenemos un mensaje de la palabra de Dios. Reciban saludos de parte mía. Yo soy el hermano Miguel Ramírez. Gloria sea a Jesús. Estoy grabando este mensaje para mi canal de YouTube. Gloria sea a Cristo. Reciban saludos de mi esposa, la hermana Miguelina Ramírez, de toda mi familia, de mi pastor, el hermano Pires Reyes, y de su esposa, la hermana Alice, gloria sea a Jesús, y de nuestro templo Benecer de la Asamblea de Dios. Hoy tenemos un mensaje bien poderoso de la palabra de Dios, y el tema del mensaje es: ¿qué hay en el corazón del hombre? ¿Qué hay en el corazón del hombre? Y rápidamente vamos a ir a Génesis, capítulo 6, verso 5 primeramente, y después vamos a brincar a Génesis 6, verso 3, gloria sea a Jesús. Le voy a dar unos segunditos para que busquen en la Biblia, gloria sea a Jesús. Génesis capítulo 6, verso 5, y después Génesis capítulo 6, verso 3, gloria sea a Jesús. Y no se olvide el tema del mensaje: ¿qué hay en el corazón del hombre? Gloria sea a Jesús. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a la letra, amén. Y dice la palabra de Dios, Génesis 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre, del corazón, del pensamiento del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Génesis 6:3 dice la Biblia: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Gloria sea a Jesús. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Gloria sea a Jesús. ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Qué ocurre que la humanidad no mejora? ¿Por qué los hombres se matan? ¿Por qué el odio racial? ¿Por qué el rico quiere destruir al pobre y viceversa? Los políticos, para ser electos con engaño, ganan el voto. Guerra por todas partes, guerra por los pueblos, guerras religiosas, las religiones se matan, el odio entre padres y hijos, hijos y madres, primos y primas, hermanos se matan por una herencia. Los comunistas decían en un tiempo que era la falta de educación, y se ha dado educación y todavía seguimos en problemas, gloria sea a Jesús. Los capitalistas dicen que si tú le das una estabilidad económica al hombre, viviremos en un paraíso, en una utopía. Y se le ha dado estabilidad económica y todavía el hombre sigue mal, gloria sea a Jesús. ¿Por qué? Estamos curando solo los síntomas. Los hombres quieren paz y la paz no llega. ¿Qué hay en el corazón del hombre? La Biblia tiene la respuesta. Jesús, como un perito en la conducta humana, hizo un análisis del corazón humano, y en Marcos 7, versos del 20 al 23, dijo Jesús: pero decía que lo que dentro del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos y amigos, el hombre tiene una enfermedad de fábrica, una enfermedad dentro de él de fábrica, y esa enfermedad se llama pecado. El hombre tiene una enfermedad de fábrica que se llama pecado, y esta enfermedad produce en el hombre síntomas, así como el COVID-19 produce ciertos síntomas que ya la persona conoce la enfermedad. Así mismo el pecado produce ciertos síntomas que ya se sabe qué enfermedad es. La naturaleza del hombre, desde dentro del hombre, tiene esta enfermedad que Jesús dijo en el verso 23. Todas estas maldades de dentro salen y producen: 1, malos pensamientos; 2, adulterio; 3, fornicaciones; 4, homicidio; 5, hurtos; 6, avaricia; 7, maldades; 8, engaño; 9, lascivia; 10, envidia; 11, maledicencias; 12, soberbia; 13, insensatez. Todos los robos, dijo Jesús, vienen de dentro. Todos los homicidios vienen de dentro. Todas las maldades de dentro salen. El materialismo, los sueños de riqueza a costa de otros, los engaños, las mentiras, todo sale de dentro del corazón. Y cuando usted pone todas esas cosas colectivamente que producen tensión, guerras, odio, etcétera, Jesús dijo: de dentro salen. Quiere decir
que el problema del mundo hoy día no es social, no es falta de educación, que millones no saben leer ni escribir, aunque es un problema fuerte. No es la pobreza, no es que hay países que no son una nación libre e independiente, no es la injusticia social, aunque es bien mala. El problema del hombre es el pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Unos dicen que es tratar de hacer lo bueno. Otros dicen que es la debilidad de la inmadurez del hombre. Otros dicen que es una enfermedad mental. Es mental el pecado. Eso no hay que darle mente. Otros dicen que es una debilidad constitucional. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia describe el pecado como el acto libre de una persona inteligente moralmente en contra de la voluntad de su creador. La palabra de Dios dice que el pecado es la intención del deseo del corazón del hombre en contra de Dios y su palabra. Por eso, hermanos, Dios nos hace a nosotros responsables de nuestros pecados. Entonces, ahora entendemos que individuos que son pecadores son los que forman la sociedad en la cual usted y yo vivimos. Los problemas internacionales y locales son reflejos de los problemas individuales. Amén. Hay tres palabras que la Biblia utiliza para pecado. La primera, transgresión o infracción. Primera de Juan 3:4 dice la Biblia: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de la conciencia, según Romanos 2:14 al 16, que Dios nos dio una conciencia a nosotros desde pequeños, que nos dictaba lo bueno y lo malo, esa voz interna que nos dictaba lo bueno y lo malo. Pero hay muchos de nosotros que hemos llegado a un punto que esa conciencia se ha cauterizado. ¿Qué es la palabra cauterizado? Que ya eso que me decía, lo malo que yo hacía, que me daba miedo, al yo seguir haciendo lo malo, esa voz se fue apagando y bajándose, hasta que se apagó. Y ya no oigo esa voz. Gloria sea a Jesús, porque yo la apagué cometiendo mi pecado. Segundo, los 10 mandamientos, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Amarás al Señor tu Dios, no robará, no matará, no hurtará, no engañará, no codiciará, todo eso. Gloria sea a Jesús. Y Dios dice en su palabra que si el hombre viola uno de ellos, los violó todos. Por ende, somos transgresores de la ley de Dios. Todos en algún momento de nuestra vida violamos los 10 mandamientos. Entonces todos éramos culpables delante de Dios y Dios nos hace responsables de nuestros actos. Tercero, es el pecado de omisión. ¿Qué es el pecado de omisión? Que es fallar al blanco, quedar corto en nuestras responsabilidades. El fallar en hacer lo que se nos ha mandado hacer. Quiere decir que sin yo haber robado o haber mentido, etcétera, dice la Biblia que si yo no hice lo que tenía que hacer, soy un pecador. La Biblia dice que el pecado de omisión es igual a que yo infrinja la ley de Dios. Ejemplo de pecados de omisión. Todas las parábolas de Jesús en el día del juicio tienen que ver con el pecado de omisión. Mateo 25, ahí están esas tres parábolas. Las vírgenes insensatas, ellas no robaron, no se llevaron los refrescos, no le faltaron el respeto a la novia, no le robaron el vestido a la novia, no, nada de eso. Fallaron en no tener aceite en las lámparas, fallaron en no estar preparadas para el retorno de Jesús. Ese fue su pecado. El de los talentos, 5 para uno, 2 para otro y 1 para uno. El que vino con tanto, el otro vino con tanto, pero el último, Dios no lo acusó, no se lo robó el talento. Falló en que lo escondió y no produjo ganancias para su Señor. Dejó de hacer lo que tenía que hacer. En el juicio de las naciones, a donde Jesús, los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha, gloria sea a Jesús. No los acusó de robo, ni de maltrato, ni de engaño. Fallaron en no ayudar a uno de estos pequeños. Mateo 25:45, Jesús les dijo,
Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Qué quiere decir? Cosas que dejamos de hacer porque estábamos tan ocupados en nosotros, ocupados en mí, en lo mío. Y delante de Dios es tan malo como que yo mate a una persona. Y Dios dice que todos somos culpables del pecado de omisión. Y esa es la definición de pecado, hermanos y amigos. Segundo, el origen del pecado. ¿Cómo comenzó el pecado? Y entienda esto claro, Dios no creó ni originó el pecado. Dios no creó el pecado, ni originó el pecado. Dios no quería que el hombre pecara. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia indica que el origen del pecado es un misterio que Dios no ha revelado completamente. Quiere decir eso que yo no puedo ir más allá de lo que está escrito en la Biblia. Amén. Se le llama el misterio de la iniquidad. Pero la Biblia contiene en su página una indicación de dónde y con quién comenzó el pecado. Dice la Biblia que el pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8 dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Jesús dijo concerniente a Judas en Juan 6:70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Entonces la Biblia nos enseña que el pecado viene del diablo. Jesús indicó que el que comete pecado es del diablo, el Señor lo reprenda. Pero Satanás es el que ha originado el pecado. La raza humana, siendo un agente libre moral, teniendo libertad de elegir, ha elegido seguir al diablo en vez de seguir a Dios. Cuando Adán tuvo su oportunidad de obedecer a Dios o obedecer al diablo, él obedeció al diablo, violó la ley de Dios y desde entonces la raza humana ha sufrido las consecuencias del pecado. Pero usted y yo no solo le podemos echar la culpa a Adán, porque cuando llegamos a la edad de tomar decisiones entre lo malo y lo bueno, 6, 7, 8, 10 años, la edad que sea, la Biblia enseña que nosotros deliberadamente pecamos en contra de Dios. Mentimos, hicimos trampa en la escuela, engañamos, etc. Eso era solo el principio de nuestra desobediencia, cuando Dios a través de nuestra conciencia nos decía que no lo hagas, que es malo. La universalidad del pecado, ¿cómo el pecado es universal? Usted ve, nosotros somos diferentes, somos seres humanos diferentes en el mundo entero, en idiomas, culturas, en comida, en vestimenta, etc. Pero moralmente, delante de Dios, todos somos iguales. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. Pero moralmente, delante de Dios, todos somos iguales. No importa la nación, pueblo o lengua. Romanos 3:23 dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios nos mira a nosotros y solo ve dos clases de personas. Él no ve 3, no ve 4, no ve 5, no ve 6. Solo ve dos clases de personas. Él no ve blancos y negros. Él no ve ricos y pobres. Él no ve educados y no educados. Él no ve cultos e incultos. Amén. Él no ve de diferentes clases sociales ni nada de eso. Él nos ve como salvos o perdidos. Él nos ve siguiendo a un Señor o a otro. Amén. Él nos ve caminando por el camino estrecho o por la senda ancha. Gloria sea a Jesús. Ahora, el resultado del pecado. Desde que prendemos el televisor o leemos el periódico, vemos los resultados del pecado. Solo hay que salir a la calle, hermano. Lo vemos en nosotros. Lo vemos en la calle. Los robos, la delincuencia, todo. Vemos la guerra, todo. Los resultados del pecado. Lo vemos en nosotros. Hay hábitos en nosotros que no podemos dejar. Tenemos el deseo, la intención, pero no podemos. Gloria sea a Jesús. Queremos hacer lo bueno, pero hacemos lo malo. El apóstol Pablo en Romanos 7:19 al 25 dijo así:
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Hay un deseo malo en nosotros y está en nuestro corazón. ¿Qué hay en el corazón del hombre? El pecado. Jesús dijo, está dentro de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras almas. Es una enfermedad que cada día es peor, va creciendo y va arropando. Los cerebros más brillantes del mundo han logrado descubrir la desintegración del átomo, pero no pueden resolver los problemas en los hogares, en la sociedad y en las naciones. Los cerebros más grandes del mundo han descifrado el átomo, pero no pueden resolver los problemas en los hogares, en la sociedad y en las naciones. Pero Dios lo dijo en su palabra, 1 Corintios 1:25, dice la Biblia, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué quiere decir Dios? 1 Corintios 1:18 dice la Biblia, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Que a Dios le plació que por la locura de la predicación salvar a los que se pierden. Por esto que yo estoy haciendo, yo estoy aquí predicándole a usted la palabra de Dios, y a Dios le plació que por esta locura, que mucha gente lo llama locura, salvar al mundo. Gloria sea a Jesús. Para el sabio es locura, pero para nosotros es potencia de Dios. Para salvación primero al judío y después al griego. Para muchos que nos oyen dirán, esa gente está loco. Así es que dicen de nosotros. 1 Corintios 1:21 dice la Biblia, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para el mundo es locura, pero lo que el mundo llama locura, la predicación del evangelio, es lo que Dios está usando para salvar al mundo. Amén. Pero el mundo está en derrota. ¿Por qué? Porque no comienza sus oraciones con una oración pidiéndole a Dios. Y por eso no se resuelven los problemas. Mientras no se humillen debajo de la poderosa mano de Dios, no se van a resolver los problemas. Pero eso que ellos desechan de Dios, dice la Biblia, que es más sabio que los hombres. Es más sabio que los hombres. Y que lo débil de Dios, la cruz que se veía como una debilidad, porque un hombre murió ahí débilmente, es más fuerte que los hombres. Amén. Un hombre murió en debilidad, y para el mundo eso fue una debilidad porque él no se defendió. Pero dice Dios que esa debilidad, que lo que el mundo llamó debilidad, es más fuerte que los hombres. Gloria sea a Cristo Jesús. 1 Corintios 1:26-29 dice la Biblia, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. No hay hombre que pueda pararse delante de Dios y decirle, tengo la solución de todo. Llegué aquí por mi propia fuerza. No hay hombre que pueda hacer eso. No hay hombre que pueda hacer eso. Cuando yo llegue delante de Dios, gloria sea a Jesús, que yo llegue delante de Él, si Pedro está en la puerta, según la religión popular, gloria sea a Jesús, si Pedro está en la puerta, cuando Pedro me pregunte cómo usted llegó aquí, le diré, Pedro, llegué porque el Padre tuvo misericordia de mí y mandó a su Hijo a derramar su sangre y a morir en una cruz para limpiarme a mí, y el Espíritu Santo me ha traído por todo este camino, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me ayudaron a llegar delante de ti, y hoy en día estoy parado delante de ti porque ellos me ayudaron. A su nombre sea la gloria. Aleluya. No hay hombre que pueda pararse delante de Dios y decirle, tengo la solución de todo y llegué aquí por mi propia fuerza. Pero el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:25, gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. Yo también digo eso. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué usted y yo podemos hacer en contra del pecado? Absolutamente nada. No hay hombre que pueda hacer absolutamente nada en contra de esa enfermedad. Gloria sea a Jesús. El COVID-19, el cuerpo puede recuperarse del COVID-19 y defenderse. Contra el pecado no hay nada que usted y yo podamos hacer. Gloria sea a Jesús. Pero, no quiero dejarlo ahí, pero Dios lo hizo por nosotros. Dios envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados. Dios resolvió el problema que comenzamos usted y yo, que comenzó Adán y después usted y yo le seguimos los pasos y Dios nos resolvió el problema. Ya estoy terminando casi, hermano. Isaías 53, verso 6 dice la Biblia: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el pecado de todos nosotros. Dios lo cargó en ese hombre que murió en la cruz, ese hombre que murió en el madero, murió por todas las maldades tuyas y mías. Gloria sea a Jesús. Y nos salvó. Gloria a Cristo. Primera de Pedro 3:18 dice la Biblia: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él está vivo, porque Él se levantó al tercer día, no se quedó ahí hundido. Al tercer día la tierra tembló y se levantó y está sentado a la diestra del poder de Dios. A su nombre sea la gloria. San Juan 3:16-18 dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesús. Hebreos 7:22-25 dice la Biblia: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Te dije que resucitó de entre los muertos, está vivo. Y por eso dice el escritor de los Hebreos: mas por cuanto permanece para siempre, está vivo por siempre y siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Si te acercas a Dios por otra persona que no sea Jesús, estás perdido. Si te acercas a Dios por la religión y no por Jesús, estás perdido. Si te acercas a Dios por cualquier nombre debajo del cielo que no sea el nombre de Jesús, estás perdido, porque eso lo dice la palabra de Dios. Para perdonar todo aquel perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está sentado a la diestra del poder de Dios, intercediendo por mí, intercediendo por ti, ayudándonos. Gloria sea a Jesús. Si hemos fallado, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú has fallado, pídele perdón, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos que intercede por nosotros. Padre, ten misericordia. Gloria sea a Jesús. Primera de Juan 2:1-2 dice la Biblia: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria sea a Jesús.
Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Él es la propiciación por nuestro pecado. Él me hizo propicio a mí, te hizo propicio a ti delante de Dios con la justicia de Él. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el que quiera aceptar a Jesús, Jesús es la barca. La puerta está abierta todavía. Entra por la puerta y sálvate. Que el mundo se va de mal en peor. Gloria a Jesús. Su sangre fue derramada para salvarnos. Puso su vida por nosotros. Y Él hoy quiere sentarse en el trono de tu corazón. Él quiere sacar lo que hay ahí, el pecado que está reinando en el trono de tu corazón, sacarlo y Él sentarse Él. Gloria sea a Jesús. Él sentarse Él. Ahora te dejo con esta pregunta, amigo y hermano que me oye. Queda la pregunta y piensa en esto. ¿A quién queremos en el trono de nuestros corazones? ¿Cristo Jesús o el pecado? ¿A quién queremos en el trono de nuestros corazones? ¿Cristo Jesús o el pecado? Nosotros, por ejemplo, nosotros decimos, como dijo Josué, yo y todo lo que hemos aceptado a Cristo Jesús, decimos como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero te lo voy a poner en palabras mías propias. Esto no lo dice la Biblia, esto lo dice Miguel Eduardo Ramírez. Amén. Yo y mi casa nos decidimos por Cristo Jesús, que sea el Rey de nuestros corazones. Amén, aleluya. Gloria sea a Cristo Jesús. Gloria sea a Jesús. Si tú deseas aceptar a Cristo Jesús, levanta tu mano conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de toda mi maldad y de todo mi pecado. Limpia mi corazón, mi alma y mi vida. Limpia mi corazón de todo pecado y de toda iniquidad, Señor. Siéntate en el trono de mi corazón. Saca fuera el pecado y toda maldad. Límpiame con tu sangre preciosa y hazme más limpio que la lana. Y perdóname por todas mis transgresiones. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Y te acepto de todo mi corazón. Amén y amén. Si tú hiciste esta sencilla oración, pero la hiciste de corazón, tú eres salvo porque lo dice la palabra de Dios. Gloria sea a Jesús. Alabanza sean a su nombre. Padre, te doy gracias por la palabra que nos has dado, Señor. Bendícela que cale en mi corazón y en mi alma para salvación y vida eterna, y en el corazón de mis hermanos también, Señor amado. Gracias, Señor, porque la he predicado como la pusiste en mi vida y en mi alma. Gracias, Señor Jesús. La gloria es tuya, mi Cristo amado. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, amigo. Para adelante con Cristo Jesús, que Él desea salvarte y ser tu amigo eterno y guiarte más allá de la muerte hasta las mansiones de gloria eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.